En la asignatura de Ciencias Sociales de esta semana, estuviste aprendiendo sobre los deberes ciudadanos y la Revolución de Abril, pues Yancel te mostrará de manera resumida este contenido otra vez. Saludos cuarto de secundaria, el grado sin duda alguna más fascinante. Seguimos aprendiendo desde casa y preservando la salud. Estamos felices de volver a reencontrarnos con ustedes. Qué bueno que estás ahí cada día con nosotros. Es importante que asumamos a la vez ambas misiones como tareas. Estado social de derecho y su importancia. El Estado social de derecho es la disposición o responsabilidad del Estado, respetando las leyes que hayan establecido para estructurar un orden social que garantice que hay un Estado de Derecho que es respetado. Pero quiero que antes aprendamos estos conceptos. ¿Qué es un deber? Un deber es una responsabilidad establecida previamente a su cumplimiento. Es la obligación de un sujeto frente a otro, sea este una persona física, una persona jurídica o inclusive el Estado. Los deberes se relacionan con las actitudes que se esperan de todos los seres humanos, más allá de su origen, etnia o condición de vida, para asegurar formas comunitarias con igualdad de derechos para toda la humanidad. El deber es la otra cara del derecho y a su vez son aliados íntimos para disponer de ciertos derechos. ¿Qué es un ciudadano? Es un miembro activo de un Estado con deberes y obligaciones. ¿Qué es un derecho? Es un conjunto de principios, leyes y reglas que regulan la vida en sociedad. Ejemplo, derecho a la libertad, derecho a un nombre y apellido, derecho a una nacionalidad, entre muchos otros. Pero también como ciudadanos debemos cumplir deberes, que es uno de los puntos más importantes dentro de una sociedad. Por ejemplo, si estamos hablando sobre un tema, yo debo entender que quizás no tenga la razón, pero es tu manera de pensar y debes respetar eso. También debo respetar las autoridades, cumpliendo lo establecido en las normas y leyes de mi país. Si somos conscientes de nuestros deberes, derechos y garantías, podemos tener un ambiente armonioso y de paz. Cuando pedimos que nuestros derechos sean respetados, debemos saber también que es muy importante respetar el de los demás, ya que mis derechos acaban donde los tuyos empiezan y no podemos saltar esta regla. Ahora que ya puedes diferenciar deberes y derechos, ¿qué te parece si anotamos una lista de nuestros deberes y otra de nuestros derechos? Por ejemplo, algunos derechos son derecho a descansar, derecho a recrearme, derecho a un buen trato. Ahora vamos a anotar algunos deberes. Respetar a las personas mayores, hacer mis quehaceres y realizar mi tarea. Súper fácil. Pero ¿por qué algunas personas no cumplen con los deberes ciudadanos de acuerdo a las normas? En el ámbito escolar, el incumplimiento de los deberes también lleva a sanciones. Podemos identificar los deberes sociales que tenemos como ciudadanos, ya sea de una ciudad o nación, y que están establecidos en la Constitución Nacional. Encontramos también los deberes tributarios, que son las tasas y contribuciones que abonamos al Estado, o sea, impuestos, y las responsabilidades impositivas que los ciudadanos tenemos por la propiedad privada, la explotación de un comercio,
la propiedad intelectual, la contratación de empleados, la condición de trabajador independiente o autónomo, la posesión de automóviles. En el derecho tributario, la sanción es el cobro de intereses o suspensión de alguna actividad comercial. Los deberes morales, en el campo de la ética, no conllevan sanciones legales ni es exigible su cumplimiento, pero nuestra conciencia será quien rinda cuentas. Los deberes son parte más de nuestros valores y hablan más de aquello que somos como personas, de la conducta que debemos cambiar si queremos cambiar la sociedad en la que vivimos. No porque se nos exija por ley, sino porque sea un deseo innato de cada uno velar por mantener una buena conducta que sirva de ejemplo a futuras generaciones. Pregúntale a tu padre, madre, abuelos o tutor si saben qué pasó el 24 de abril de 1965. Exacto, la Guerra del 65. Pero antes, debemos recordar que el peligro aún no ha pasado. Debemos seguir usando mascarilla, lavando nuestras manos y manteniendo el distanciamiento adecuado. Y sobre todo, mantenernos en casa para preservar la salud. Y para eso, tenemos reglas básicas en este aprendizaje en casa. ¿Recuerdas qué debemos hacer antes de iniciar nuestra clase? Exacto. Buscar un lugar estratégico. Tener nuestros útiles escolares a mano. Prestar mucha atención. Escribir solamente cuando debas anotar un concepto o realizar una actividad. Y sobre todo, escucha con atención. ¿Qué te parece si pasamos a la retroalimentación? ¿Recuerdas sobre lo que estuvimos hablando en la clase anterior? Hablamos sobre los derechos ciudadanos y aprendimos qué es un Estado social y de derecho. También aprendimos la importancia que tiene el ser conscientes como ciudadanos y que a la hora de exigirle enérgicamente al Estado, debemos también ser respetuosos de sus normas y leyes, las cuales, por cierto, ¿recuerdas cómo se llaman y dónde están escritas? Se llama Constitución, o Carta Magna, o Ley Fundamental, pues ella agrupa las leyes que son las que organizan el Estado, porque de no ser así, la sociedad viviera en constante caos. Pero, ¿qué te parece si entramos al tema de la clase del día de hoy, el cual, por cierto, va muy de la mano, ya que esta revolución o guerra se llevó precisamente a cabo por la violación de nuestros derechos constitucionales? ¿Me permites contarte esta historia? Se le conoce como Guerra de Abril de 1965 al conflicto que tuvo lugar en Santo Domingo el 24 de abril de ese mismo año. ¿Qué provocó esta guerra? Te cuento. El profesor Juan Bosch fue derrocado 7 meses después de haberse juramentado como presidente constitucional de la República, el 24 de septiembre de 1964, ya que se establecería un orden político muy diferente a los gobiernos anteriores, como fuese el caso de Rafael Leónidas Trujillo. Los norteamericanos tenían miedo de que se instaurara en el país otro gobierno comunista como en Cuba. Pero, ¿por qué pensó esto? Pues debido a la promulgación de la Constitución de 1963, la cual establecía, entre otras cosas, la libertad religiosa y de expresión, la libertad política, el derecho a la vivienda,
la igualdad entre hijos naturales y los nacidos bajo matrimonio, así como el retorno de los opositores políticos y exiliados durante el régimen trujillista. Prohibía además los monopolios, la apropiación de extensivas tierras y otros tantos proyectos innovadores que provocaron que diversos sectores acusaran al profesor Juan Bosch y a su gobierno de comunistas, por lo que su gobierno fue derrocado con un golpe de Estado. Asentando el golpe, Bosch salió al exilio hacia Puerto Rico. Con la ayuda de los partidos minoritarios que perdieron en las elecciones de diciembre, las Fuerzas Armadas nombraron un triunvirato para gobernar el país, y el cual estaba presidido por Emilio de los Santos e integrado por Ramón Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillat. Antes de seguir, quiero que conozcas un personaje que será muy importante para este tema. Francisco Alberto Caamaño de Ño fue el líder de la resistencia constitucionalista que en 1965 buscaba devolver el poder a Juan Bosch, quien fue el primer presidente electo de forma democrática, tras 3 décadas de dictadura protagonizada por Rafael Leónidas Trujillo y derrocado con un golpe de Estado en septiembre de 1963. Caamaño fue el líder de la insurrección cívico-militar de abril de 1965. Durante los últimos años de la era de Trujillo, Caamaño comandó el Cuerpo de Cascos Blancos de la Policía Nacional. Al estallar la revolución del 24 de abril, Caamaño encabezó el movimiento creado por el coronel Rafael Fernández Domínguez, quien se encontraba en Puerto Rico con impedimento de entrada al país. Caamaño lidera la Revolución de Abril inspirado en devolver a la nación el orden constitucional violado en 1963, primero por los militares golpistas y luego por la invasión norteamericana, convirtiéndose en el líder indiscutible de la Guerra de Abril. Ante la inminente invasión estadounidense, con el pretexto de proteger vidas y bienes de ciudadanos estadounidenses y la llegada de la 82 División Aerotransportada de la Armada de Estados Unidos, con 42,000 marines, Caamaño participó en una reunión en la Embajada estadounidense en Santo Domingo, donde el embajador le dijo a Caamaño que no estaba en calidad de negociar, sino de rendirse. El coronel Fernández Domínguez regresó clandestinamente incorporándose a la lucha, cayendo en combate en la toma al Palacio Presidencial el 19 de mayo. A raíz de estos acontecimientos, el 3 de mayo de 1965, contando Caamaño con 32 años de edad, el Congreso Nacional lo eligió y lo designó como presidente constitucional de la República Dominicana, tomando posesión de la presidencia el día 4 de mayo en el Parque Independencia. Caamaño ocupó la posición de la presidencia hasta el 3 de septiembre de ese mismo año, cuando presentó su renuncia en un acto masivo en la Fortaleza Osama tras la firma del Acta de Reconciliación Dominicana, acto institucional. Debido al rumbo político del país con un gobierno autoritario, Francisco Caamaño continuaría su lucha por la democracia dominicana por Playa Caracoles, en Azua, en la costa sur del país, comandando un grupo de hombres con la finalidad de comenzar la lucha armada en las montañas para combatir el régimen de los 12 años del presidente Joaquín Balaguer. Fue abatido el 16 de febrero de 1976. Dime, ¿qué te pareció este baño de historia? Seguro que de algún familiar habrás escuchado esta historia, donde la ciudad tuvo que dividirse en dos, donde el puente se convirtió en un escenario de guerra y el toque de queda iniciaba a las 6. Ahora ya sabes algo más sobre la historia de tu país. Como actividad pendiente, quiero que realices un mapa mental sobre la Guerra del 65, bien ilustrado, definido
y que también investigues la participación de Elías Wessing y Antonio Inver Barreras y lo envíes a tu maestro o maestra tutor. Esta fue otra fascinante clase de Ciencias Sociales para cuarto de secundaria. Yo soy Yancel Ferreras. Nos vemos en un próximo encuentro. ¡Chao! Es momento de pasar a Ciencias de la Naturaleza, en la que Pevens y Ediberto trabajaron el tema Los refugios de vida silvestre. ¡Vamos! Pevens, ¿y esa planta? ¿Por qué la tienes acá? La traje para cuidarla, porque así le puedo echar agua, evito la exposición fuerte al sol y no le falta nada conmigo. Pero ya hablamos sobre el tema, te dije que las plantas no se mueren porque tengas malas manos, sino que cada una debe estar en su hábitat. Lo sé, pero ella está conmigo y así yo la cuido. Por eso estaría mejor que las zonas protegidas son amplias para cuidar todo el entorno de la especie a proteger, como son los refugios de vida silvestre que veremos en el día de hoy. Sí, ya limpiando, mamá. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Bienvenidos nuevamente, queridos alumnos, a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero y Pevens Serrano. Desde el inicio del año escolar, hemos hecho un recorrido por el mundo fantástico de las ciencias de la naturaleza con la finalidad de poder comprender los fenómenos que ocurren en nuestro cuerpo y el entorno que nos rodea. Así es, Ediberto. Entender las ciencias de la naturaleza facilita el desarrollo de habilidades y capacidades tales como la de observar, analizar, experimentar, investigar, entre otras que refuerzan, enriquecen y profundizan todos aquellos conocimientos que el estudiante ha adquirido a lo largo de su vida. Por eso debemos saber que cuidar el medio ambiente es cuidar la vida humana, pese a que todos los días vemos los motivos por los cuales es tan importante proteger nuestro ambiente. Pero aún hay gente que se preguntan ¿por qué? ¿Por qué debemos cuidar nuestro planeta? Es importante entonces pensar y saber que el mundo no nos pertenece. Nos ha sido prestado para que vivamos en él y lo utilicemos con sabiduría. Y eso es lo que debemos hacer, vivir, no destruir. Pero también debemos proteger nuestro ambiente porque lo necesitamos y mucho. Dependemos de él para existir. Nuestro planeta nos brinda todos los recursos naturales que necesitamos para alimentarnos, construir nuestras viviendas, tener luz, transportarnos, vestirnos, etc. Mira un segundo a tu alrededor. Todo lo que ves, papel, lápiz, computadora, goma, etc., se obtiene directa o indirectamente del ambiente, por lo cual es importante que aseguremos su capacidad de continuar proveyéndolos. Como hemos visto en varias clases, debemos sentirnos agradecidos y orgullosos por el país que nos ha tocado vivir, ya que contamos con una gran variedad de ecosistemas que albergan flora y fauna exclusiva. Y como hemos estado aprendiendo a lo largo de las últimas clases, los principales lugares que albergan dicha flora y fauna están bajo protección especial, en las llamadas zonas protegidas. Y la clase anterior trabajamos los refugios de vida silvestre con el compromiso de continuar hoy. ¿Los recuerdan? Vamos a verlo. Un refugio de vida silvestre es un área silvestre terrestre o marina, generalmente pequeña, que contiene ecosistemas originales, formaciones vegetales o hábitats naturales o con muy leve alteración, sujetas al manejo de la vida silvestre para garantizar la permanencia de especies importantes o grupos de especies de vida silvestre, residente o migratoria. Los refugios de vida silvestre también se establecen para proteger la información genética de especies silvestres en riesgo de desaparecer o fracasar, con los cuales se asegura su posibilidad de permanencia. Podemos decir que los refugios de vida silvestre buscan mantener la integridad biológica, la diversidad y la salud ambiental de estos recursos naturales en beneficios de las generaciones presentes y futuras. En nuestro país tenemos 19 refugios de vida silvestre y 3 santuarios marinos, que en conjunto forman las áreas de manejo de hábitat o especies. ¿Qué te parece si mencionamos los nombres de algunos de ellos? Me parece interesante. ¿Por dónde iniciamos? Iniciamos por Bahía del Luperón, Cayo Siete Hermanos, El Cañón Río Gurabo, Gran Estero,
humedales del Bajo Yaque del Sur, la Gran Laguna o Perucho, Laguna Cabral o Rincón, Laguna de San José y Laguna Mayén. También tenemos Laguna Saladilla, Lagunas de Bávaro y El Caletón, Lagunas Redonda y Limón, Manglar de la Gina, Manglares de Puerto Viejo, Río Maimón, Río Dulce, Río Iguamo y Río Soco. Y hoy continuamos con los pendientes. Iniciamos con Laguna Cabral. La Laguna Cabral posee atributos naturales imposibles de superar por ecosistema o ambientes similares en la República Dominicana y en el planeta. Razón más que suficiente por la cual esta área fuera declarada como humedal de importancia internacional en febrero del 2011 en el marco de la Convención Ramsar sobre humedales. El refugio de vida silvestre Laguna Cabral está situado a unos 10 metros sobre el nivel del mar y posee una profundidad de unos 4 metros. En sus límites incluye los humedales aledaños, así como también la Laguneta Seca y el Cerro Cristóbal al norte. Este refugio de vida silvestre hace honor a su categoría de conservación. Aquí, cientos de especies de aves nativas, endémicas y migratorias se dan cita durante determinadas épocas del año con el propósito de reproducirse, alimentándose y luego alzar vuelo hacia otros ambientes similares, vecinos o de ultramar. Junto a las aves, camineros, peces, patos, jicoteas y una gran variedad de moluscos encabezan la lista de las formas de vida originales que existen en ella. Me encantó. Es la combinación perfecta para la diversidad de gustos entre playas y ríos. ¿Sabes cuál es singularmente hermosa? La Laguna de San José. En septiembre de 2016 se crea el refugio de vida silvestre Laguna de San José, con categoría 4, área de manejo de hábitat y especies, ubicada en el municipio de Los Llanos de San Pedro de Macorís. Atendiendo que la conservación es el conjunto de acciones que permiten mantener en su estado natural o que tienden a la recuperación de los ecosistemas para asegurar actividades de preservación y uso sostenibles que en el largo plazo no signifiquen alteraciones irrecuperables o irreversibles de los ecosistemas o el ambiente. Las lagunas de San José, ubicadas en el municipio de Los Llanos, conforman una unidad de conservación o reserva natural en la cual persisten valiosos recursos naturales que pueden ser recuperados y aprovechados por la ciudadanía de manera racional, tales como el recurso hídrico, representado por el espejo de agua. De la misma manera, la vegetación de las lagunas de San José sirve como hábitat y da lugar a anidamiento para las aves acuáticas, además de poseer un gran potencial para el desarrollo ecoturístico, valores biológicos, paisajísticos, entre otros. El entorno de las lagunas de San José es de mucha importancia para el mantenimiento de una buena cantidad de plantas, principalmente nativas y algunas endémicas de la Española con cierto grado de amenaza. Esta tiene un polígono descrito que encierra una superficie de aproximadamente 580.390 metros cuadrados. Muy lindo. ¿Sabes que también algunos ríos son protegidos porque potencialmente representan un albergue de riqueza de biodiversidad y aportan el recurso hídrico a muchas comunidades? Sí, el siguiente que traigo es justo de la zona de tu madre, Pevens. ¿Lo quieres conocer? Claro, vamos a verlo. El río Maimón es uno de los principales de la provincia Monseñor Noel. La cuenca del río Maimón, Bonao, es una de las microcuencas de la fase del Plan Piloto Cultivando Agua Buena, programa implementado en la República Dominicana en el 2015 tras el acuerdo de cooperación con Brasil y es coordinado por el Ministerio de Energía y Minas y con la participación de instancias públicas, privadas y de la sociedad civil. Desde el punto de vista del Ministerio de Energía y Minas, el agua es más importante que el oro, por lo que contribuir por medio de esta iniciativa brasileña a crear conciencia ambiental y proteger los recursos hídricos, que son también una importante fuente de energía limpia. La coordinación de la implementación de Cultivando Agua Buena en la microcuenca del río Maimón está a cargo del INDRI. La zona tiene una longitud de 33.62 kilómetros, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el río Yuna, y una extensión aproximadamente de 223 kilómetros cuadrados. En el área que rodea la microcuenca se produce café, cilantro ancho, orégano, cacao, yautía,
guineo, plátano, maíz, ñame y frutas. Y es la zona donde se operan las principales mineras del país. Es un río que prácticamente peina la zona y, como todos en sus crecidas avasalladoras, ha destruido la carretera varias veces. Así es, pero no es el único. El siguiente bordea sectores marginados, pero al mismo tiempo da acogida a especies únicas. Veamos. Río Dulce, en La Romana, y su entorno fueron declarados por el gobierno dominicano en el año 2016 área protegida con categoría 4, área de manejo de hábitat especies, refugio de vida silvestre. La zona incluye una parte marina, fluvial y terrestre de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados, con inicio en las proximidades del puente Charles Bluedorn, hasta 300 metros al norte del puente de la Autovía del Coral. En el área protegida se enlazan el bosque ribereño, manglares y un bosque latifoliado sobre farallones con gran diversidad de fauna. Hace tiempo que desde la comunidad romanense se demandaba esa declaración. La zona estaba muy afectada por la edificación de viviendas y la contaminación por lanzamiento de desechos sólidos y aguas residuales. En más de una ocasión se realizaron jornadas para retirar desechos sólidos del entorno de Río Dulce, así como se acondicionaron las vías de acceso y se identificaron los famosos charcos y balnearios del área, siempre con la participación de las brigadas de restauración ecológica de medio ambiente, instituciones y personalidades invitadas de la ciudad. En el entorno de Río Dulce se encuentran plantas amenazadas como la pequeña población de campanita, Cubanola domigensis, una especie endémica y rara de distribución restringida a la región este, el choco de Puerto Plata y la palma corozo, también endémicas y localizadas principalmente en dicha región. Es que hemos hablado de tantos lugares maravillosos y aún nos falta la categoría 5 y 6 y vamos a visitarlas para traerlas a nuestros chicos. Y en inglés vamos a trabajar visiting touristic places, visitando lugares turísticos. Pues nada, despido yo. Hoy estuviste aprendiendo sobre refugios de vida silvestre con tus profesores Ediberto Cordero y Pebens Serrano. Y recuerda, aprendemos desde casa preservando la salud. Interesantísimo este tema de los refugios de vida silvestre. Espero que hayan tomado notas de este y de los anteriores. Al regreso llegan los idiomas. No se muevan.